Saludar afectuosamente a todos después del domingo de Pentecostés. Alcancé a escuchar parte de la oración inicial de la hermana Nelly, cómo estamos llamados, disculpen, a renovar y a renovarnos con el Espíritu de Cristo, de forma tal que esperamos tomar esa misión, cada uno desde nuestra posición dentro de nuestro lugar en la sociedad. Y naturalmente quiero también agradecer a la Academia de Líderes Católicos por esta invitación. No es la primera vez que tengo la oportunidad de colaborar con Monseñor Santiago Silva y con la Academia en actividades de formación y me siento muy honrada. Y muy honrada también de presentar hoy un tema que me identifica profundamente porque tiene que ver con el rol de la mujer en la organización de Chile. Y antes de pasar a una breve presentación, no sé si es tan breve en realidad, pero que al menos da cuenta de las principales ideas que quiero expresarles esta tarde, quisiera partir al revés de lo que es tradicional, porque estamos acostumbrados a las presentaciones, a las reflexiones que nos presentan la panorámica del tema y al final se dedican a abordar las conclusiones. Yo quisiera partir al revés en esta oportunidad. Y primero dirigir una mirada de análisis y reflexión hacia el rol que las mujeres han jugado, hemos jugado en la organización de nuestra patria desde los tempranos tiempos de la colonia, pasando por la independencia, la patria nueva y posteriormente fines del siglo XIX y todo el siglo XX hasta hoy, donde desde distintas posiciones, desde distintos roles, las mujeres han contribuido de una forma muy significativa, no solo a una construcción de espacios de ciudadanía que les son propios, puesto que no habría razón en función de la dignidad que caracteriza a toda persona para excluir a las mujeres de el disfrute de aquellos derechos que toda persona tiene por el solo hecho de formar parte de una comunidad política. En consecuencia, vamos a ver a lo largo de la historia de Chile cómo las mujeres han contribuido significativamente, como digo, a valorar y potenciar su rol dentro de lo que se conoce normalmente como la esfera pública. Creo que estoy yo de anfitriona, Juan Pablo, porque me están apareciendo, perdón que haga una interrupción, varias personas que están ingresando. ¿Les voy permitiendo acceder yo misma? Perfecto. Tranquila, Gracias. porque va a haber una persona que está autorizando el ingreso, así que aunque aparezca, no se preocupe. Entonces no quiero dejar a nadie excluido, No. pero al mismo tiempo a veces uno tiende a perder un poco el hilo de lo que está Sí, exponiendo para ver quiénes están ingresando. Por eso. Pero retomando la idea, les decía que estamos un poco acostumbradas a mirar el rol de la mujer a través de la historia de Chile como uno que está asociado muy estrechamente a movimientos feministas, vale decir, a la reivindicación del propio rol que las mujeres podemos jugar dentro del espacio público. Sin embargo, la hipótesis hoy día es mostrar algo diferente. En primer lugar, que efectivamente los movimientos que las mujeres han formado y han impulsado a lo largo de nuestra historia republicana ciertamente han tendido a repotenciar su rol dentro de la sociedad, más allá del insustituible rol que les corresponde dentro de la familia, como hijas, como hermanas, como madres, como formadoras de nuevas vidas. Entonces, potenciar el rol de la mujer también en su capacidad de aportar a lo público. Pero yo diría que los movimientos feministas a lo largo de la historia de Chile muestran que lejos de haber allí una reivindicación personal de las mujeres, es decir, de ganar espacios para las mujeres, podríamos decir, al margen de una vocación de servicio público, es todo lo contrario. Si las mujeres
constituyen movimientos ciudadanos, si irrumpen en la esfera pública, es precisamente para aportar desde su propia posición hacia la construcción de nuestra democracia, hacia nuestro desarrollo, hacia la formación de las nuevas generaciones, ya no solamente desde el punto de vista del ámbito familiar. Por lo tanto, una de las hipótesis de trabajo hoy día es desmitificar este rol de que los movimientos feministas a lo largo de la historia de Chile hasta ahora han sido movimientos que han tendido a mirar exclusivamente el interés personal de la mujer. Y en este punto se impone una segunda idea que es consecuencia de lo anterior. Los movimientos feministas más recientes, en cambio, reposicionan ya no solamente una agenda donde las mujeres gocemos efectivamente de igualdad de oportunidades que los varones para aportar no solamente desde el núcleo esencial del hogar, de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, sino que también hacia la esfera pública, para avanzar en una agenda que sí tiene objetivos mucho más personales, como es la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que tienden a que cada mujer individualmente pueda decidir sobre su propio cuerpo y eventualmente sobre aquella vida que se gesta en su interior. Pretendo entonces demostrar cómo a lo largo de la historia de Chile podemos mirar esos movimientos feministas con un signo que es ligeramente diferente a los movimientos que hoy día han aparecido y que no solamente reivindican, como digo, aspectos de la agenda pública, reivindicación de cuotas de género, equidad de género en general en el acceso a los cargos públicos, sino que también algunas otras miradas que se centran exclusivamente en los derechos que la mujer tendría en su propio ámbito personal o en su esfera de libre determinación individual. Y en segundo lugar, también vamos a poder, yo creo como línea conductora y como segunda hipótesis de trabajo esta tarde, verificar a través del examen de la historia institucional de nuestra patria y del rol que las mujeres han jugado en ella, cómo las mujeres han ido contribuyendo significativamente a desmitificar un rol que era prácticamente el único que se les asignaba o se les reconocía durante la colonia, que era el rol al interior de la familia, en virtud del cual las mujeres, las hijas de la familia, eran educadas fundamentalmente en las labores de casa, con el único objetivo, el día de mañana, de contraer matrimonio y a su vez de poder manejar lo más adecuada y eficazmente su propia familia, sin mayor acceso entonces a los beneficios que imparte la educación y la cultura en general, porque no se estimaban necesarios para ese rol esencial que debía cumplir la mujer al interior de la familia. Rol esencial y además monopólico, porque no se veía a la mujer participando en otro tipo de actividades distintas. Como veremos, las salidas de las mujeres del hogar, del seno de la familia, en los primeros tiempos de nuestra organización republicana, eran fundamentalmente para asistir a la iglesia o eventualmente, si no optaban por la vida del matrimonio, para ingresar a un convento, por lo cual la vida de la mujer, sobre todo en los primeros tiempos de nuestra historia, estuvo muy, muy ligada a la formación religiosa, que además era responsabilidad de la mujer transmitir y reproducir a su vez en sus propios hijos y en su entorno más cercano. En consecuencia, con estas hipótesis de trabajo, con estos lineamientos, les propongo y los invito a que podamos repasar sobre la base de un pequeño grupo aquí de slides que he preparado, el rol de la mujer en la organización de Chile.
Voy a ver si puedo, aquí está el telón completo, que les va a permitir verlo mucho mejor. Vamos a partir, por supuesto, con la posición de las mujeres durante el período colonial. Muchas mujeres llegaron junto con los conquistadores, o más bien dicho, pocas de ellas llegaron junto con los conquistadores, pero sí la mayoría de ellas arribó con posterioridad, una vez que las primeras luchas se habían, digamos, superado, a acompañar a sus padres o a sus maridos en la instalación de lo que era esta nueva colonia de la metrópoli española. Y cuando uno trata de reflejar las actitudes que se veían más propias de la mujer en aquella época colonial, podemos observar que la literatura y la historiografía nos muestra la imagen de una mujer que debe observar un importante grado de recogimiento, recato y discreción frente a su entorno familiar y social. La mujer entonces lleva una vida ordenada a la familia, una vida de reflexión interior y ciertamente si es que llegan a haber reuniones en el hogar familiar, ella queda recluida o relegada a labores exclusivamente domésticas sin poder participar del curso de las conversaciones. El contexto, entonces, en el que se desarrolla estos primeros pasos de la mujer durante la colonia es el de un entorno social basado en una estricta jerarquía familiar. Y esto es muy importante decirlo porque veremos que más adelante uno de los cambios legislativos más importantes que hubo en la segunda mitad del siglo XIX va a tener que ver con las modificaciones que se introducen al Código Civil para atenuar de alguna manera, para desdibujar este fuerte rol jerárquico al cual estaba sometida la mujer desde su nacimiento. Primero, a esa especie de superioridad jerárquica y subordinación al padre y posteriormente al marido, que era para todos los efectos su representante ante el resto de la sociedad. Ahora bien, quiso la historia y el desenvolvimiento de los acontecimientos en aquella época de la colonia que el rol de la mujer fuera cambiando. Y fue a raíz de una circunstancia bastante desafortunada, y es que como todavía se mantenían las batallas, como muchos hombres todavía debían emprender el camino hacia la guerra, y morían muchos de ellos en batalla, hubo muchas mujeres que fueron quedando viudas. Por lo tanto, la viudez se transformó en una situación más frecuente de lo que se hubiera deseado, y eso obligó a una mujer que en principio no tenía idea cómo se administraba la economía del hogar, puesto que los recursos eran proveídos por los varones, o que no se había familiarizado con el manejo de una finca familiar, tuviera que empezar a tomar ciertos roles de administración y dirección de esta, llamémosla así, economía doméstica que hasta ese momento había llevado exclusivamente el marido, pero que ahora se encontraba fallecido. Por lo tanto, esta es una circunstancia de carácter histórico que, sin buscarlo, las mujeres naturalmente empezó ya a perfilar un rol distinto de este rol tradicional de la mujer vinculada a estas actitudes de recogimiento, recato y discreción que habíamos mencionado en un comienzo. Por su parte, y al final de la colonia y comienzo de la República Independiente, las mujeres adquieren leves grados de autonomía producto de la apertura de espacios que les permitan adquirir la influencia de la cultura social. Efectivamente, como vamos a ver después en el itinerario institucional, ya en 1812 se permite
abrir escuelas privadas para mujeres que sean anexas a los monasterios. Y eso le va a dar a las mujeres de la colonia naturalmente un horizonte más amplio de comprensión del entorno en el cual están situadas, un horizonte que las va a imbuir en la literatura, en el gusto por la música o las artes, como digo, ampliando esa esfera de conocimientos que en principio se le había entregado y que estaba dirigida exclusivamente a convertirla en una gran administradora y gestora del hogar. Así lo describe por lo menos el gran historiador Barros Arana, mostrando que el comienzo del periodo de la educación tocando a la mujer va a significar desde luego ya que su rol también empiece a perfilarse hacia cambios futuros que van a ser muy relevantes en la organización de nuestro Estado. Ahí tienen ustedes a la izquierda una imagen de una mujer típica del periodo colonial, junto a su marido, que probablemente era un señor perteneciente a la aristocracia de la época, y con una niña en brazos, como mostrando ciertamente ese rol no de la mujer como compañera del marido, sino subordinada al marido, a sus dictados, a las orientaciones que él entregaba para la conducción de la familia, y preocupada ciertamente y en forma muy vigorosa de la formación de los hijos. Ahora, hay un hecho que está descrito por Elsa María Chaney en un libro que tiene un nombre muy sugestivo que se llama Supermadre, el rol de la mujer en América Latina, y que no solamente está circunscrito al análisis del caso chileno, en el sentido de que el hecho de que las mujeres no ocuparan cargos públicos durante la independencia no obsta reconocer que ejercieron una enorme influencia en la sociedad e incluso arbitraron el proceso político. Entonces, lejos de lo que uno pudiera pensar de este rol tradicional de la mujer en la colonia, más bien recluida, más bien dedicada exclusivamente a las labores del hogar, fueron mujeres las que abrigaron en forma muy enérgica tanto la causa patriota como la causa realista, porque hubo ejemplos en los dos sentidos, y aquí se recuerda casos tan notorios y relevantes como los de Javiera Carrera, Luisa Recabarren, Águeda Monasterio, entre otras, quienes ya empiezan a incorporarse a las tertulias. Es decir, el hecho de haber accedido a la educación, a una mejor comprensión del entorno, a la literatura que llegaba fundamentalmente de Europa, les va a permitir tener una opinión propia y participar, ya no solamente como dueñas de casa y anfitrionas, de las tertulias que se hicieron tan frecuentes en aquella época. Ellas mantuvieron siempre, además, vínculos muy fuertes con el clero eclesiástico y no faltaron aquellas que incluso desempeñaron roles de espías en favor de los patriotas. Precisamente el caso de la hermana mayor de los Carrera, doña Javiera, que albergó a tantos patriotas en su casa y que ella misma se constituyó no solamente en una ferviente adherente a la causa patriota, sino que en una actora en cuanto a la persecución de los ideales de la causa de sus propios hermanos, es relevado precisamente por lo mismo. Aquí pueden ver ustedes en el cuadro de la izquierda, en un salón de una casa, lo que era una tertulia, reunión típica de la época, donde se hablaba de todo. Pero fundamentalmente se iba analizando el curso, los acontecimientos, y donde empiezan a ventilarse los primeros aires independentistas en nuestra patria. Ahora, a las mujeres que jugaron estos roles que Elsa María Chaney se atrevió a decir de árbitras incluso del proceso político, hubo ocasiones en que ello les costó muy caro y tuvieron nefastas consecuencias,
como por ejemplo que las mujeres que eran descubiertas en estas actividades de apoyo a uno de los dos bandos, por ejemplo, a la causa patriota, eran recluidas de por vida en conventos, en casas de acogida, en algunos casos eran desterradas. Y también se recuerda el caso muy sorprendente y muy fuerte de una mujer que, habiendo colaborado con la causa realista, o sea, estando en el otro bando, fue literalmente exhibida en la plaza pública de Chillán, eh, con su pelo totalmente rapado, lo mismo que sus cejas, como un acto público de desagravio respecto de las autoridades existentes y respecto de su compromiso entonces tan decidido con una causa que en ese momento no era la triunfante. Y también aquí hay que destacar el caso de mujeres que jugaron un rol muy activo en defensa de sus maridos, maridos que fueron apresados por precisamente abrazar la causa patriota, como fue el caso de don Agustín de Izaguirre, y que fue desterrado a la isla de Juan Fernández, que no es el paraíso de las langostas que hoy día podríamos estar pensando, sino que era un terreno prácticamente yermo y absolutamente alejado del resto de la sociedad. Y Teresa Larraín justamente ejerciendo lo que hoy día conocemos como el derecho de petición, los atisbos de un derecho fundamental como es dirigirse con respeto, en términos respetuosos y convenientes, dice la Constitución actual, a las autoridades de la época para rogar por su marido, para rogar por el cambio de la pena o la transformación de la misma bajo condiciones más benignas. Por lo tanto, mujeres que también jugando el rol de compañeras sin tregua, diríamos, de sus maridos y acompañándolos absolutamente en la causa que ellos habían abrazado, se distinguieron por su valentía, por su coraje, pero al mismo tiempo por su invocación de derechos fundamentales que hasta ese momento no tenían la importancia que hoy día tienen en plena democracia. Ahora bien, ya cuando llegamos a la patria nueva, después de la restauración realista entre 1814 y 1817, hay varias mujeres que empiezan a destacarse y se empiezan a producir algunas transformaciones jurídicas relevantes. Quiero traer aquí las palabras extractadas del archivo de don Bernardo Higgins de una de esas mujeres notables, doña María Mercedes Rosales del Solar, quien donó una gran cantidad de mantas preparadas por ella misma, bordadas, cosidas por ella misma en su casa para el apoyo de los hospitales militares que se mantenían durante la Patria Nueva y en la consolidación ya de lo que eran definitiva de los afanes independentistas en Chile. Decida doña María Mercedes Rosales del Solar, madre, hermana y esposa de chilenos, dispuestos a derramar su sangre en defensa de la libertad y de su patria, yo he creído un deber concurrir a auxiliarla en la forma que pueda, porque ahí no me permite, perdón, ahí no me permite leer muy bien, porque si quiere alguien me ayuda con la palabra, Juan Pablo. Como estoy con la pantalla completa, me lo tapa el cuadro de Sí, las perdón. cámaras. ¿Cuál era la lugar? Auxiliarla en la forma que pueda, porque tal vez a ti te lo tapa también. Sí. A ver, entonces lo que vamos a hacer es que lo voy a poner en chiquitito, porque mi Ahí. sexo no me dispensa de las obligaciones de chilena. Cuando otros países han contado también a las mujeres en el número de defensores, es preciso que Chile manifieste al mundo que ninguno pisa su suelo sin estar resuelto a verlo libre de la tiranía.
Entonces, claro, doña María Mercedes pertenecía a ese grupo de mujeres que había sido educada para las labores de la casa y por lo demás lo hacía muy bien. Pero viendo que todo su entorno permanecía vinculado a la lucha por la independencia, ella quiso colaborar desde su propia posición, desde su posición de dueña de casa, pero con un llamado muy fervoroso, en el sentido de que nadie podía quedarse atado de pies y manos mientras el suelo chileno no estuviera, como dicen sus palabras finales, libre de la tiranía. En este tiempo surge también el concepto que ya lo habíamos visto a propósito de la transparencia pasada, de esta señora que va a apoyar a su marido, don Agustín de Izaguirre, ante su destierro en la isla de Juan Fernández, empieza a surgir la noción de madres republicanas, es decir, mujeres que se quedan a cargo de la familia, de los hijos, de las propiedades, de los negocios del marido, pero que en el tiempo de la Reconquista, entre 1814 y 1817, habían sido además sumamente castigadas porque se habían expropiado sus bienes, ellas solas, sin su marido al lado, habían tenido que entregar al Estado contribuciones y habían tenido que contemplar inertes la pérdida de sus tierras. Por lo tanto, el concepto madre republicana está asociado a mujeres muy valientes que luchan sola por la subsistencia de su familia y por el acceso a pensiones de sobrevivencia. Algunas de ellas habían quedado en una situación francamente de una pobreza humillante, tremenda, y en consecuencia les va a tocar una lucha muy difícil para que el régimen les vaya reconociendo esta asistencialidad mínima que le corresponde al Estado en virtud de la solidaridad frente a quien definitivamente no posee los recursos mínimos para poder subsistir. Y en todo este contexto vamos a llegar al año 1877, una fecha que voy a volver a recordar más adelante. El 8 de febrero de 1877 se produce un hito muy importante en la historia de Chile. Se dicta el decreto Amunátegui, cuyo objeto es permitir el acceso de las mujeres a la universidad. Don Miguel Amunátegui era a la sazón el ministro de Instrucción bajo el gobierno de don Aníbal Pinto y es el responsable de este hito que va a permitir que las mujeres ya no solamente, como lo habían ido logrando en forma paulatina, accedan a la educación a través del colegio o la escuela, que es la formación básica, sino que puedan acceder a los estudios superiores y convertirse en profesionales al servicio de Chile. Ahora, a continuación, voy a exhibirles, y esto sí que lo voy a tratar de proyectar un poco más grande, a pesar de que no sé si lo voy a ver totalmente yo, pero vamos a hacer el esfuerzo, porque es un cuadro muy interesante que nos da cuenta de lo que fueron las primeras organizaciones femeninas en Chile y cuál fue el aporte que cada una de ellas fue realizando. Fíjense que las primeras organizaciones femeninas, podríamos decir que ya las hemos analizado, son los grupos de mujeres que empiezan a intervenir en las tertulias republicanas durante el siglo XIX, que se desarrollan en el seno de sus propios hogares. Pero los movimientos de mujeres, organizaciones propiamente feministas, se inician en los primeros años del siglo XX. Y no es de extrañar que entre esos movimientos, los primeros sean los centros femeninos que se organizan en el norte del país, concretamente en Iquique, en Antofagasta y en las oficinas salitreras que operaban en el norte del país. Y ciertamente son movimientos femeninos que surgen muy ligados a la idea del sindicalismo
y de las concepciones más igualitarias que va a impulsar don Luis Emilio Recabarren desde la situación de los trabajadores de las salitreras, precisamente en el norte de nuestro país. Entonces, las mujeres no quieren permanecer ajenas a la lucha, ¿verdad?, por mayores condiciones de dignificación de quienes están trabajando en la salitreras, y también ahí ya habían mujeres que ayudaban de diversas formas en las labores que se cumplían en torno a la explotación del salitre, y constituyen entonces estos primeros centros femeninos que dan cuenta de una organización feminista inicial a lo largo de nuestra historia republicana. En el año 1914, o sea, a la par que empiezan estos movimientos en el norte del país, vamos a experimentar nosotros también el impacto que produce la Primera Guerra Mundial, iniciada, como todos sabemos, en el año 1914, donde muchas mujeres en Europa se ven obligadas a involucrarse en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque como los hombres parten a la guerra, las fábricas se quedan sin operarios, las industrias incipientes, las oficinas públicas, y hay un número importantísimo de mujeres, tal como se empieza a conocer en Chile, que en Europa empiezan a incorporarse en forma masiva al mundo del trabajo para sustituir a los varones que se encontraban desempeñando funciones o desempeñando tareas vinculadas al conflicto bélico. En el año 1915 se va a fundar el Club Social de Señoras. Aquí tienen ustedes una foto de 3 señoras a comienzos del siglo XX ingresando al Club Social de Señoras, que tuvo la particularidad de que en un comienzo fue una organización femenina destinada a intercambiar lo que podríamos llamar cuestiones propias de las mujeres, intercambiar ideas sobre labores domésticas, sobre bordados, sobre el menú familiar, pero que crecientemente se va transformando. Y se va transformando al alero ya del influjo de los partidos políticos que se habían empezado a constituir en el último trimestre del siglo XIX, y en este caso, a partir de este club social de señoras, se logra que en 1915 el Partido Conservador presenta al Congreso el primer proyecto de ley para conferir derechos ciudadanos a las mujeres. Es el primer antecedente del derecho de sufragio femenino en Chile, y surge precisamente en una organización, en una agrupación de mujeres que van recibiendo el influjo de lo que va ocurriendo en Europa, tienen acceso a otro tipo de literatura, tienen conversaciones con las primeras mujeres profesionales que ya se han recibido, sobre todo en el área de la medicina, y en consecuencia empiezan a desarrollar una preocupación por lo público. Y para eso van a estimar fundamental que las mujeres puedan involucrarse en la arena de lo público a través del ejercicio del sufragio femenino. En 1919 se crea otra organización que es el Consejo Nacional de Mujeres, donde participa la gran educadora Amanda Labarca. Y este consejo también, como lo tuvo, como con la importancia que tuvo la fundación del Club Social de Señoras, va a realizar un aporte muy sustantivo porque va a influenciar la denominada Ley Massa. La Ley Massa es una ley que se aprueba, se gesta durante el año 1924 y se aprueba en el año 1925, y que va a modificar diversas disposiciones del Código Civil que estaba vigente desde el año 1857 en nuestro país, gracias al influjo, gracias al aporte del gran
maestro venezolano don Andrés Bello. ¿Y por qué digo que esto fue un logro importante para las mujeres? Porque esta ley Massa lo que hace en definitiva es morigerar los efectos de la patria potestad que le era asignada exclusivamente al marido respecto de los hijos, y también la posibilidad de que las mujeres pudieran administrar con cierto grado de autonomía los bienes que le eran donados, legados, y que en la regulación original del Código Civil tenían que ser solamente administrados y gestionados por el marido como su representante legal. Por lo tanto, la ley Massa constituye un antecedente muy importante, ya no en la línea de la defensa de los derechos políticos de la mujer, pero sí en la línea de la defensa de los derechos civiles, que tiende a conceptualizarla, concebirla como una verdadera sujeto de derecho dentro de nuestra sociedad. Y ello surge precisamente de las organizaciones de mujeres. En el año 1921 se crea la Federación Unión Obrera Femenina y el Consejo Federal Femenino, que también desplegó una fuerte actividad en el norte del país y que estuvo influenciado, porque ciertamente hay que mostrar un panorama completo de las organizaciones que surgieron. En este caso estuvimos frente a una federación que abrigaba tendencias anarcosindicalistas y socialistas respectivamente. No se olviden que durante los primeros años del siglo XX la influencia del socialismo europeo entra por los problemas asociados a la explotación del salitre, y de ahí don Luis Emilio Recabarren los instala en Chile con una preocupación que posteriormente, hacia 1924, se denominó la preocupación por la cuestión social, hacia la igualdad de oportunidades, el estatus que tienen los trabajadores frente a la empresa en la cual están laborando, y otros problemas que van a conformar, ¿verdad?, una situación de mayor equidad o la aspiración de una situación de mayor equidad al interior de nuestra sociedad. Ahí sí, un pequeño descanso entre tanto dato histórico. Pero seguimos. En el año 1922 se crea el Partido Cívico Femenino. Es el primer partido político conformado por mujeres bajo el lema Educar para Decidir. Y esto, fíjense que yo cuando preparaba este material pensaba que podría casi este lema ser rescatado hoy día para la Convención Constitucional, porque ¿qué sentido tiene avanzar en mayores dosis de democracia participativa en Chile a través de mecanismos como la iniciativa popular, la revocación del mandato de los representantes, el veto popular o mayor cantidad de plebiscitos, si finalmente no educamos para participar? Por lo tanto, ya ven ustedes lo visionario que fue este primer partido político de mujeres que ya empieza a pensar en cómo aportar desde su quehacer, desde su actividad a los temas públicos. Y esto fue seguido en el año 1924 por el Partido Demócrata Femenino. Para no cansarlos en demasía, voy a proyectar solamente este segundo cuadro que hace un recorrido histórico de las primeras organizaciones femeninas del siglo XX, señalándoles que en el año 1927, por su parte, se crea la Unión Femenina de Chile en Valparaíso, dirigida por doña Graciela Lacoste. Y esto quise mencionarlo porque evidentemente Chile es un país que ha sido afectado permanentemente por el fuerte centralismo, pero también las organizaciones de mujeres a lo largo de la organización republicana de Chile han mostrado la importancia de las regiones, y por eso la creación de movimientos en el norte del país, de un movimiento especial en Valparaíso, muestra cómo las mujeres fueron entendiendo que también desde las regiones se puede aportar significativamente al mejoramiento de la vida pública. En el año 1931 surge una asociación muy importante, que es la Asociación Nacional de Mujeres Universitarias, que es dirigida por la doctora Ernestina Pérez. Esto es muy importante porque las primeras mujeres médicos que se reciben en Chile, después que el decreto Amunátegui les permitió a las mujeres el acceso a la universidad,
son las doctoras Eloísa Díaz y Ernestina Pérez. Y fíjense que Ernestina Pérez es la lideresa en el año 1931 de esta Asociación Nacional de Mujeres Universitarias, que a la sazón eran muy poquititas, pero que ya pensaban que la formación especializada, la formación de carácter superior que ellas habían recibido, les permitía aportar a nuestro país de una forma significativamente diferente. En el año 1933 se constituye el Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer con un objetivo muy preciso, que es obtener el acceso de la mujer al sufragio en las elecciones municipales. Yo les diría que a partir de estos años, de 1930, y hasta el momento en que se concede a la mujer el sufragio para las elecciones generales, que es en 1949, la actividad de las organizaciones femeninas estuvo centrada fundamentalmente en la obtención de la plenitud de los derechos ciudadanos para la mujer, es decir, no solamente el acceso al derecho a sufragio, sino que también la posibilidad de las mujeres de ser elegidas para cumplir cargos públicos. En el año 1935, el movimiento pro emancipación de la mujer chilena, el MEMCH, que tuvo muchísima importancia, va ya, diría yo, a apartarse de lo que venía siendo la preocupación por los derechos civiles, por los derechos políticos de la mujer, por su formación y cómo aportar desde ella a la vida del país, y va a empezar a plantear temas que son más propios de los movimientos feministas del último tiempo, en todas partes del mundo, como es la divulgación que ellas planteaban, la necesidad de divulgación amplia de método anticonceptivo, la posibilidad de que se reconociera el aborto, que se prestara atención a la prostitución y también el divorcio con disolución del vínculo matrimonial. Quiero recordarles, para aquellos de ustedes que no sean abogados, que el Código Civil desde su origen había contemplado el divorcio, pero sin disolución de vínculos. Tradicionalmente en las escuelas de derecho se enseñaba esta institución como un estatus jurídico en virtud del cual un juez digamos, decretaba la separación del hecho, pero no de techo de los cónyuges. No se rompía el vínculo matrimonial, sino que en virtud de causales muy graves, como por ejemplo era el intento del marido de prostituir a la mujer o a sus hijos, el juez decretaba que los cónyuges podían vivir separados, sino seguir manteniendo la convivencia conyugal. Por lo tanto, este movimiento, el MEMCH, yo diría que es el primer movimiento feminista, en el sentido que hoy día lo conocemos, donde ya la preocupación no va a ser tanto del rol que la mujer puede cumplir en el espacio público o su autonomía dentro del núcleo de la familia, sino que va a propugnar cuestiones que tienen que ver con lo que la Constitución alemana del año 49 denomina el derecho a la libre autodeterminación individual. En el año 1944, cuando ya el MEMCH había cobrado bastante fuerza, se crea además la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, que se conoció con el nombre de la FECHIF, para obtener el pleno acceso de la mujer al sufragio en todo tipo de elecciones. Quiero decir entonces que, sin perjuicio que el MEMCH constituye un punto de inflexión que de alguna manera pretende llevar a la mujer hacia cuestiones de su propia autodeterminación personal, hay importantes movimientos femeninos que siguen en la lucha por que la mujer se convierta plenamente en una ciudadana. Aquí tenemos un panfleto, vean ustedes lo significativo que es un afiche del primer Congreso Nacional del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres. Es cierto, hay una mujer aquí con un hijo en brazo, pero este cartel en movimiento evidentemente involucra la idea de un cambio profundo, y en el fondo, si ustedes se fijan, proyecta a la mujer
sola, con un hijo, pero ya no en el contexto público, en el contexto de la sociedad. Por eso digo que el MEMCH tuvo una característica muy particular frente a los otros movimientos que habíamos venido observando. Y digamos, toda la acción de la FECHIF va a derivar también en que en el año 48 va a surgir el Comando Unido Nacional pro voto femenino. O sea, la mayoría de los movimientos femeninos, con excepción del MENCH, siguieron luchando y bregando por una situación de pleno reconocimiento de los derechos ciudadanos de la mujer. Hasta aquí esta especie de itinerario histórico de cómo las mujeres en distintos momentos de nuestra historia fueron formándose, fueron educándose, fueron teniendo acceso al mundo de las ideas, de la cultura, y desde allí pensando en cómo aportar al ámbito público de nuestro país. Y he denominado ahora a este otro itinerario que les quiero presentar, el itinerario de formación de nuevas ciudadanas. Cómo las mujeres, a través de distintos hitos de nuestra historia, empiezan a transformarse en actoras relevantes de la vida pública de nuestro país, llegando a asumir incluso cargos de mucha relevancia, de mucha importancia. No puedo dejar aquí de hacer una mención personal en mi calidad de miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Me tocó reemplazar, porque nuestros cargos son vitalicios, a doña Adriana Holguín de Walter, que fue la primera mujer ministro de Estado en Chile, pero también lo fue en América Latina, marcando para Chile un rol de liderazgo de las mujeres que es digno de destacar y que, por supuesto, a mí me enorgullece mucho ocupar el sillón, porque uno en la academia, en las academias del Instituto de Chile, ocupa el sillón que tiene un número de su predecesor. Y para mí es un gran motivo de orgullo sentarme en el sillón que perteneció por tantos años hasta su fallecimiento a doña Adriana Holguín de Walter. ¿Cómo se logra esto? Que las mujeres empiezan a arribar a los cargos públicos y aportar su mirada, que no es necesariamente una mirada femenina, es una mirada de una formación más acabada a la vida de nuestro país. Bueno, comienza con este hito que yo mencioné al comienzo, 1812, un decreto de la Junta de Gobierno de aquella época que ordena la apertura de escuelas exclusivas para mujeres en los patios exteriores de los monasterios. Y a mí me pareció tan relevante mencionar esto en la Academia de Líderes Católicos, porque la Iglesia siempre ha estado del lado de la dignificación de la mujer y del reconocimiento de su importantísimo rol como núcleo de la familia, como formadora de nuevas vidas, pero también en su aporte al mundo del trabajo y a la sociedad. Y lo demuestra justamente el hecho de haber cedido espacio de los monasterios a comienzos del siglo XIX para una formación de las mujeres precisamente en lo que es la etapa básica de la escuela obligatoria. En 1854, para que ustedes vayan viendo, apenas el 10% de las mujeres chilenas sabían leer y escribir y un 5% sabían escribir. En 1864, ya 10 años después, con la labor fundamental que había desarrollado la Iglesia en la formación de las mujeres, se viene a unir la creación de la primera escuela privada para niñas, donde ciertamente ustedes comprenderán que asignaturas como la economía doméstica, las labores manuales, todavía seguían siendo importantes, pero va a permitir que las mujeres en Chile vayan adquiriendo otros grados de ilustración, desde luego, saber leer y escribir en forma mucho más masiva. Nuevamente nos aparece aquí el hito del decreto Amunátegui, como dije, le concede el acceso a la universidad a las mujeres, y gracias a él, en el año 1887 se gradúan las primeras doctoras, las primeras médicos chilenas, la doctora Eloísa Díaz y la doctora Ernestina Pérez, como ya lo señalé. En 1922 vamos a tener que la primera mujer que va a ejercer una cátedra universitaria es la gran educadora Amanda Labarca, abriendo un hito que mujeres
tan notables como Erika Himmel, exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile, continuaron en esa senda de abrir camino para que muchas mujeres desarrollaran la vocación de servicio hacia la sociedad mediante la formación de nuevas generaciones. En el año 25 también lo vimos, se dictó la ley Massa sobre el reconocimiento de derechos civiles a la mujer, que ya lo expliqué, y en el año 34 viene este hito fundamental desde el punto de vista de los derechos políticos, puesto que mediante la ley 5.357 se le concede a la mujer el derecho de sufragio en las elecciones municipales y el derecho a ser elegida. Para culminar este proceso de transformación de las mujeres en auténticas ciudadanas en 1949 con la concesión del derecho de sufragio para las mujeres en las elecciones generales, es decir, de parlamentarios y de presidente de la República. Ahora, hitos importantes también dentro de este itinerario que las mujeres han cumplido en la Organización de Chile, está el año 1951, donde doña Inés Enríquez es elegida como la primera mujer parlamentaria en Chile. Ella accede a la Cámara de Diputados. Para el año siguiente, en 1952, sea a su vez elegida la primera mujer senadora en la historia de Chile, que es doña Inés de la Cruz. Y en el año 1970, ya nos saltamos varios años, las primeras mujeres que acceden como candidatas a la presidencia de la República o se presentan como candidatas a la presidencia de la República son doña Gladys Marín y doña Sara Larraín, que por cierto, como todos sabemos, postuló en esta oportunidad. Ella sigue muy activa como convencional constituyente. Y ciertamente es un hito que en el año 2006 doña Michelle Bachelet es elegida como la primera mujer en la historia de Chile que accede al cargo máximo de presidenta de la República. Y los últimos dos hitos importantes que voy a mencionar en este recorrido que apunta a las mujeres como ciudadanas son el año 2015, donde se produce la reforma del sistema electoral, donde pasamos de un sistema electoral mayoritario a uno de carácter proporcional, que es el que se aplicó el fin de semana antes pasado para la elección de convencionales constituyentes y que permite, ¿verdad?, este sistema electoral, la presentación de candidaturas a parlamentarios con cuotas de género en las listas de partidos. Por lo tanto, de acuerdo a lo que prevé hoy la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio, los partidos políticos que lleven listas de candidatos a diputados y senadores no pueden exceder del 60% de un mismo género, por lo cual le asegura a las mujeres, si no una paridad absoluta de 50 y 50% en las candidaturas, les asegura que a lo menos van a ocupar el 40% en las listas partidarias de candidatos a diputados y a senadores en nuestro país. Y por último, concluir, por supuesto, este recorrido institucional con la reforma constitucional del año 2019, 24 de diciembre de ese año, publicada en el Diario Oficial, que permitió justamente la elección de convencionales constituyentes con lo que se ha denominado la paridad de género, que es un mecanismo de corrección que se introduce después de depositado el voto de cada elector en la urna y que asegura, ¿verdad?, que las mujeres puedan alcanzar el mismo número de escaños en la convención constitucional que los varones, lo cual es fácil de determinar en distritos pares. Por ejemplo, si un distrito elige 4 candidatos o eligió 4 candidatos a convencionales constituyentes, debe estar integrado por 2 varones y 2 mujeres. En cambio, cuando los distritos eligen un número de escaños impares, la corrección que debe hacerse es justamente aquella que pueda significar el desmedro de la mujer. Por ejemplo, en un distrito que elija 7 cupos en la convención constitucional,
no puede haber 5 varones y 2 mujeres. Tendrá que haber 4 varones o 4 mujeres y 3 varones, es decir, ninguno de los dos sexos puede estar sobre representado para asegurar fundamentalmente a la mujer de que tenga un cupo importante de representación en cada uno de esos distritos. No quiero cansarlos más, quiero escuchar sus preguntas, sus comentarios, quiero que intercambiemos ideas, pero antes de hacerlo, quiero proyectar aquí mujeres que han destacado por su aporte al desarrollo de Chile y que han sido mujeres muy significativas con aportes muy diversos. Desde luego la doctora Eloísa Díaz, la primera mujer médico de Chile, quien ciertamente participó en varios de los movimientos femeninos que se constituyen a comienzos del siglo XX y dedicó una vida al servicio de la medicina y de la atención de los más necesitados. Doña Amanda Labarca, gran educadora, la primera mujer, como decíamos, que accede a una cátedra universitaria y que constituye un hito, ¿verdad? Un símbolo hasta el día de hoy para todos quienes son educadores, no solamente para las mujeres educadoras, sino también para los hombres. Y por qué no decirlo también el caso de doña Elena Caffarena, quien fue una activa militante de movimientos femeninos. Ella formó parte de la FECHIF y que destinaron importantes esfuerzos para el logro de los derechos de la ciudadanía asociados a la mujer. Por lo tanto, ahí tenemos a lo largo de la historia de Chile mujeres que desde distintos sitiales, desde distintas posiciones, desde distintas formaciones, han aportado no solamente a la causa de la mujer, sino que también a que tengamos una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria. Y termino, por supuesto, con el siglo XXI, y esta es una elección totalmente arbitraria que ustedes pueden no compartir, pero a mí me parece que aquí hay proyectadas 6 mujeres que han sido primeras, esa es su característica. María Teresa Ruiz, la primera mujer astrónoma de Chile, una carrera universitaria que se pensaba durante mucho tiempo estaba reservada a los hombres y que ha dedicado una vida al mundo de la ciencia, siendo integrante, por supuesto, de la Academia Nacional de Ciencia. La presidenta Michelle Bachelet, como digo, fue la primera mujer que accedió a la presidencia de la República y además lo hizo en 2 oportunidades, habiendo sido reelecta para un segundo periodo. La historiadora Sol Serrano, profesora universitaria que ha dedicado muchas horas de investigación, muchos textos, artículos y libros a lo que ha sido la historia de la educación en nuestro país. Sol Serrano es la primera mujer que gana hace ya algunos años atrás, 3, 4 años atrás, el Premio Nacional de Historia en Chile. Y creo que es una mujer que tiene muchos años por delante con una proyección y con una producción científica tremendamente relevante, documentando cómo ciertos procesos en nuestro país ha contribuido a la configuración de lo que denominamos la identidad nacional. Ya voy a dar la palabra a Juan, voy a terminar esto. Aquí tenemos, aquí abajo, a la general Pamela Olivares. Pamela Olivares fue la primera mujer que se convirtió en general de Carabineros de Chile. Marcó también un hito muy relevante cuando la carrera de las armas y por supuesto de la policía estaba reservada exclusivamente a los varones y no se avisoraba en ese momento que pudiera haber cambios en la formación, en las escuelas matrices y después las proyecciones de la carrera institucional en el ámbito militar y policial que permitiera que las mujeres llegaran a las primeras posiciones. Y Pamela Olivares se convierte en la primera mujer general, marcando un hito que posteriormente ha sido seguido, abriendo las puertas para otras mujeres carabineros que han accedido al cargo general y también para la modificación de las oportunidades de las mujeres
perteneciendo directamente a labores de línea y no solamente de apoyo, tanto en el ejército como en la Fuerza Aérea y también en la Armada. Aquí está Isabel Allende Bussi, que está aquí porque fue la primera mujer chilena que accedió a la presidencia del Senado. Por lo tanto, fue la segunda autoridad de este país en forma coincidente durante el durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y también ciertamente debemos reconocer en ella un hito. Y aquí está, y no sé si todavía está conectada, espero no herir su sensibilidad eh, y su carácter tan especial, nuestra hermana Nelly León, que ha sido también primera en el campo de abrir la capellanía de las cárceles de este país para las mujeres, dirigiendo la cárcel femenina, con un amor, con una capacidad de entrega que ha hecho que cuando nuestro pontífice, el Papa Francisco, estuviera en Chile y tuviera que elegir los lugares a los cuales visitar, decidió estar allí, con todas aquellas mujeres a quienes hoy día conduce, y por qué no decir, pastorea la hermana Nelly, también mostrando el importante rol que las mujeres podemos cumplir en la historia de Chile. Y pido perdón públicamente por omitir a tantas otras mujeres que han sido relevantes, pero aquí he tratado de tomar un abanico de mujeres en distintos ámbitos de la sociedad, en roles propiamente públicos, en roles universitarios, en roles de servicio público en general, que nos enorgullece.